En la siguiente presentación voy a hablar de las curvas de Bézier, que es el primer tipo de curva que vamos a utilizar en la práctica, más allá de que en la teoría van a ver que existen otros tipos de curvas que bueno, no son tan útiles para nuestras cuestiones prácticas. Pero bueno, vamos a empezar con la curva de Bézier. Eh, un ejemplo elemental de una curva es el siguiente. Si uno tiene dos puntos P0 y P1, esta ecuación que está aquí abajo representa una interpolación lineal. O sea, un caso trivial de una curva podríamos considerar que en realidad es un segmento de línea entre dos puntos. Después vamos a ver que en realidad existe un denominador común entre esta expresión y otros polinomios, por eso es que incluimos la interpolación lineal como una curva, porque básicamente el mecanismo es el mismo, solo que con un grado menor. En este caso, el parámetro t es el que nos permite recorrer todo el segmento de recta que va entre P0 y P1. Básicamente, esta expresión lo que tiene es el punto P0, que puede ser un punto en el plano, un XY, puede ser un XYZ, no importa la dimensión que tenga P0 y P1, la interpolación lineal es válida para R2 o R3. Básicamente tenemos que el punto P0 está multiplicado por 1 menos t y el punto P1 por t. Cuando uno varía t entre 0 y 1, que es el parámetro de esta función, ¿sí? Básicamente lo que vamos a obtener son todos los puntos que aparecen entre medio de P0 y P1. Esto es una interpolación lineal. Lo que tenemos que visualizar es que básicamente tenemos una función que dado un punto t, es un parámetro de intrínseco, digamos, de la curva, y dados los puntos P0 y P1, que normalmente no se ponen como argumentos de la función porque son en realidad constantes, básicamente en función de esos tres datos podemos recorrer este segmento de recta. Luego tenemos, si uno aumenta el grado de los polinomios involucrados, porque bueno, acá hay un polinomio lineal, si uno aumenta el grado de los polinomios vamos a obtener distintos tipos de curvas. En el caso lineal, ¿sí? Cuando tenemos un polinomio lineal y dos puntos que denominamos puntos de control, P0 y P1, tenemos un segmento de recta. Si aumentamos el grado a polinomios cuadráticos y utilizamos tres puntos, o sea, el grado del polinomio está asociado a la cantidad de puntos mínima que se requiere. No se puede hacer un segmento de curva cuadrático con dos puntos, se necesitan sí o sí tres. Vamos a ver después que la cantidad de puntos de control necesaria es 1 más que el grado de los polinomios involucrados. En el caso lineal se necesitan 2 puntos, en el caso cuadrático 3 y en el caso cúbico 4 puntos. Entonces básicamente tenemos tres casos que nos interesan: el caso lineal, el cuadrático y el cúbico, y por supuesto uno puede seguir aumentando el grado, ¿sí? Grado 4, grado 5, pero no son de interés práctico. Entonces, para cada una de estas funciones, para cada uno de estos tipos de curvas, vamos a tener un polinomio que en función del parámetro t nos va a permitir evaluar cuál es el punto. Estos constantes a, b y c pueden ser puntos en un plano, pueden ser escalares, no tendría mucho sentido, pero podría ser útil, o podría ser puntos en el espacio, x y z. ¿Sí? O sea, básicamente la función recibe un parámetro t y devuelve un resultado en forma de escalar, un vector de 2 o de 3 dimensiones. Si fuera un caso de 2 dimensiones o 3, básicamente en realidad esta función se copia 2 o 3 veces. Tenemos la f de xt, f de it y f de zt. Pero básicamente es una sumatoria de factores o de constantes multiplicados por t al cuadrado, t o simplemente al final t a la 0. Y para el caso cúbico tendría esta forma. ¿Sí? Siempre son polinomios de grado cúbico, cuadrático o lineal. Entonces, la curva de Bézier cúbica, que es la de
mayor utilidad, también la cuadrática lo es, pero la cúbica es de uso más general, funciona de la siguiente manera. Nosotros tenemos nuestra expresión de nuestra función de curva, que acá le pusimos xt, no confundir xt con la coordenada x de los puntos, podría ser c de t, ¿sí? Simplemente es una expresión para la curva y representa todo el conjunto de puntos que pertenecen a dicha curva, dado el parámetro t. Otra forma de denominar esta función es c de u. A mí me gusta más esa porque confunde menos. La x se confunde con la coordenada x. Pero bueno, básicamente, si nosotros tomamos todos los valores entre 0 y 1 de t, vamos a poder obtener todos los puntos de esta curva punteada que se ve aquí en rojo. Esta elección del rango de la variable t entre 0 y 1 es arbitrario, podría ser cualquier rango. Obviamente nosotros vamos a trabajar con este rango porque obviamente si uno quiere que los puntos estén entre P0 y P3, o sea que este segmento empiece aquí y termine aquí, los polinomios tienen que tener una forma particular. Si uno aplica valores por fuera de este rango, va a obtener puntos de la curva fuera de este rectángulo formado por los 4 puntos. Entonces estaría siendo como una extrapolación. Existen varias formas de expresar las curvas, o varias formas de pensarlo, de representarlo. Vamos a ver algunas que son más gráficas o más visuales, que le permiten a uno evaluar la función de una manera gráfica, sin hacer ninguna cuenta. La primera es el algoritmo de Castel-Shok, que ahora lo vamos a ver en un ejemplo, y luego tenemos las bases de Bernstein o las ecuaciones cúbicas. Vamos a ver el caso del algoritmo de Castel-Shok. Este algoritmo permite que uno pueda resolver el resultado de la función de la curva, o sea, evaluar la curva en un punto c de u o c de t, con un t particular, simplemente utilizando una regla, papel y lápiz. Imaginemos que tenemos nuestro grafo de control P0, P1, P2, P3. ¿Sí? Son 4 puntos en el espacio o en el plano. Y lo que vamos a hacer es evaluar para cada segmento de dos puntos contiguos, del grafo de control, por ejemplo el tramo P0, P1, el tramo P1, P2 y el tramo P2, P3, vamos a evaluar la interpolación lineal entre esos dos puntos, dado un valor de t determinado. Por ejemplo, en este caso, t, que iría, el punto Q0 sería el resultado de una interpolación lineal entre P0 y P1. Q1, que es este punto, sería el resultado de la interpolación lineal entre P1 y P2. Y Q2 sería el resultado de la interpolación lineal entre P2 y P3. Para un mismo valor de t. Por ejemplo, acá podemos darnos cuenta que aproximadamente el valor de t, o sea, la interpolación lineal entre P0 y P1, está más o menos en 0,33 o 0,3. O sea, es un tercio de toda la distancia del segmento. Si fuera 0, el punto caería acá. Si fuera 0,5 caería acá. Y si fuera 1 caería acá. Entonces, en un primer paso, evaluamos la interpolación lineal entre cada segmento del polígono de control o del grafo de control y lo evaluamos en cada segmento y marcamos el punto Q0, Q1 y Q2. ¿Sí? Luego lo que hacemos es unir cada uno de los puntos Q con un segmento, que son estos dos segmentos en rojo. Ya cabe destacar que si el grafo de control está formado por tres segmentos, ¿sí? O sea, P0, P1, P1, P2 y P2, P3. En este paso vamos a generar unos nuevos segmentos, Q0, Q1, Q1, Q2, que son 2, o sea, uno menos que los segmentos originales. Avanzamos un paso más. Aplicamos el mismo procedimiento. Tomamos cada uno de los segmentos, Q0, Q1 y Q1, Q2, y le aplicamos una interpolación lineal entre sus extremos del mismo valor de t, aproximadamente 0,3, y marcamos o definimos estos puntos R0 y R1. Entonces nuevamente unimos
esos dos puntos R0 y R1 por un segmento que está marcado en rojo. Y acá ya nos quedó uno solo. En el último paso volvemos a aplicar una interpolación lineal entre R0 y R1 con el mismo valor de t que queríamos evaluar. En este caso 0,33 o 0,3. Entonces obtenemos este punto X. Este punto X es el resultado final de la curva para estos 4 puntos de control para t igual 0,3. ¿Sí? O sea que pudimos obtener el resultado o evaluar la función de la curva en 0,33 sin hacer ninguna cuenta. Si uno repite este procedimiento para un montón de puntos a lo largo de todo el segmento que va entre t igual 0 y t igual 1, y lo hace con un delta muy chico, puede obtener todos los puntos que forman esta curva marcada en rojo. O sea, uno podría dibujar toda la curva en un papel simplemente utilizando una regla y marcando los distintos valores en cada uno de los segmentos lineales. Lo que hicimos básicamente es esto que está representado acá como una interpolación lineal recursiva, es decir, para los 4 puntos de control originales hicimos 3 interpolaciones lineales, obtuvimos los puntos Q, luego con esos 3 puntos Q hacemos 2 interpolaciones lineales y obtenemos los puntos R, y luego aplicando una interpolación lineal entre R0 y R1 obtenemos nuestro resultado, nuestro punto de la curva evaluado en t. Fíjense, esto es importante, que estamos diciendo que el valor de t es el mismo en todas las interpolaciones lineales, porque todo este algoritmo que está envuelto acá corresponde a la evaluación de la curva en t para los 4 puntos de control. O sea que esta es una forma de obtener el punto resultante de la curva que se puede evaluar gráficamente de forma sencilla. Acá tenemos una suerte de animación para ver cómo funciona. Vamos a volver para atrás. O sea, acá se puede ver que el punto azul corresponde a la evaluación del algoritmo de Castel-Shau en distintos valores de t. Y uno podría incluso evaluarla en unos pocos puntos y completar los tramos intermedios simplemente generando un tramo de curva a mano. Lo interesante es imaginar lo siguiente. Podemos imaginar que cada uno de estos segmentos intermedios que están en rojo son como barras que corren entre rieles. Imaginemos que cada uno de estos puntos donde están anclados cada uno de estos segmentos se están moviendo sobre los segmentos principales, ¿no? O sea, tenemos estos 3 segmentos principales sobre los cuales se mueven estos 2 segmentos y sobre los cuales se mueve este segmento. ¿Sí? Podemos imaginar como que son barras que están corriendo sobre rieles. En este ejemplo podemos ver el resultado de evaluar punto a punto la curva y estamos animando este círculo verde que se va moviendo por los distintos puntos de la curva. Y otra cosa interesante que vamos a ver más adelante es que es muy fácil evaluar el vector tangente de la curva y el vector normal a la curva, o sea que podemos obtener en forma analítica dicho vector dirección para poder utilizarlo en la construcción de superficies de barrido. Bueno, existe otra formulación de las curvas de Bézier que es la siguiente, donde básicamente se definen por un lado lo que se llaman las bases. Las bases de Bernstein son básicamente para cada uno de los puntos de control. En este caso P sub i representan los distintos puntos de control. Si estuviéramos en el caso cúbico, ¿sí? Tendríamos 4 puntos de control. Estos serían P0, P1, P2 y P3. Y básicamente lo que está diciendo esto es que la expresión de la curva es una sumatoria de algún polinomio multiplicando el punto P0 más algún polinomio multiplicando el punto P1 más otro polinomio multiplicando P2 y P3. Básicamente esto no es más que lo que se llama una suma ponderada, ¿sí? Un promedio ponderado, perdón.
O sea, es un promedio de una serie de puntos en donde uno le va dando un peso a cada punto. Si volvemos al caso lineal que teníamos al principio, podemos ver que esto tiene esa forma. Es decir, el punto P0 y P1 están multiplicados por polinomios de t, que básicamente dicen cuánto pesa en la suma cada uno de estos puntos en función de t. Si estamos en 0,5 por ejemplo, esto va a dar 0,5 porque 1 menos 0,5 da 0,5 y acá también. O sea que en realidad cuando estamos en 0,5 estamos haciendo un promedio real entre P0 y P1. Pero si estuviéramos en 0,1, esto va a dar 0,9 para P0 y 0,1 para P. O sea, le va a dar menos peso a menos peso a P1 que a P0. Entonces, esta forma de representar en realidad no es otra cosa que, digamos, presentar la fórmula o la ecuación de manera diferente o agrupando los términos de manera diferente. Siempre estamos hablando de la misma, del mismo tipo de curva, ¿sí? Simplemente que si uno agrupa cada uno de los polinomios que multiplica cada punto, tiene esta expresión. ¿Cómo descomponer esto que está acá arriba en el polinomio real? Bueno, es un tema por ahí que no voy a entrar en detalle ahora porque no es del todo sencillo, pero para nuestro caso particular, como vamos a trabajar con casos de cúbicas y cuadráticas, uno puede simplemente acordarse o aprenderse de memoria los valores de los polinomios y listo. Esta expresión es genérica para n de cualquier grado, o sea que podríamos generar bases de Bernstein de grado 4, grado 5, grado n, y esta expresión representa eso. Pero si uno va al caso cuadrático o cúbico, por ahí es más fácil simplemente acordarse la expresión de los polinomios y listo. Entonces, si uno toma la expresión anterior y la evalúa, ¿sí? O sea, calcula cada uno de los polinomios que multiplican a P0, P1, P2, P3, obtiene algo de esta forma, ¿sí? Donde x de t es la curva, o sea, es una función que dado t me da un punto, ya sea en el plano o en el espacio, en donde tenemos que los b son polinomios de grado 3 o grado 2 según el tipo de curva que estemos utilizando, y P0, P1, P2 y P3 son puntos en el plano, ¿sí? O en el espacio. Básicamente para las cúbicas, que son las que nos interesan más, la expresión de esos polinomios son las que se encuentran acá. Por ejemplo, para P0 tenemos 1 menos t al cubo, luego tenemos B1 3 por 1 menos t al cuadrado, y fíjense algo interesante, que tienen cierta simetría. O sea, uno ve que, digamos, en los extremos tenemos t al cubo, y acá tenemos el mismo polinomio, pero en vez de t1 menos t, y acá en los del medio tenemos un 3, un 1 menos t y un t, en donde acá está el cuadrado esta parte, y acá está al cuadrado t. O sea que uno podría dividirlo a la mitad la expresión y acordarse que en realidad hay una simetría de lado a lado. Básicamente, si uno descompone estos polinomios, o sea, los expande y reagrupa todos los términos, puede llegar a otra expresión en donde tenga agrupados todos los t al cubo multiplicados por un conjunto de constantes, más todos los t al cuadrado, más todos los t y los t a la 0. Pero básicamente no importa cómo uno los reagrupe o cómo los presente, estamos hablando de que x de t es esto, es una suma de puntos multiplicados por un conjunto de polinomios de grado cúbico. Si uno se olvida de todo lo anterior y se concentra en las expresiones de esos polinomios que multiplican a cada punto, tienen B0, B1, B2 y B3. Esto es lo más importante que se tienen que acordar. Todo lo demás por ahí no es tan relevante. Lo más importante es acordarse de estas cuatro expresiones, que son básicamente polinomios cúbicos. O sea, son estas curvas que vemos acá. Y acá es importante visualizar algunas cosas interesantes, algunas propiedades. Por ejemplo, el rango que tenemos acá en horizontal va de 0 a 1, que es nuestra variable t o u en este caso, y los polinomios para ese rango
siempre dan resultados o dan valores que van entre 0 y 1. Fíjense que la curva roja va entre 0 y 1, la curva naranja también, y las otras dos no llegan a valer 1, ¿sí? Empiezan en 0 y aproximadamente llegan hasta 0,45. Pero una cosa interesante es lo que les dije antes de la simetría. Si uno parte este gráfico al medio, van a ver que la curva verde es lo mismo que la violeta, pero espejada respecto de, el eje medio de este cuadro, ¿sí? Si en 0,5, si uno traza un eje vertical, vamos a ver que la roja y la naranja son un espejo, ¿sí? Y lo mismo pasa con la verde y la violeta. Y básicamente otra cosa interesante es que si uno se para en cualquier punto del eje horizontal, por ejemplo 0,5, si sumamos todos los valores de todos los polinomios de todas las bases, B0, B1, B2 y B3, van a dar exactamente 1. O sea, el violeta más el verde, el naranja y el rojo, en cualquier punto que uno separe, siempre la suma da 1. Con lo cual, en cualquier punto que evaluemos la curva, para cualquier valor de U, siempre vamos a estar haciendo un promedio de los 4 puntos de control, ¿sí? Y si uno suma todos los pesos, en total la suma siempre va a dar 1. O sea, vamos a estar promediando los 4 puntos con distintos pesos asignados, pero en total, sumando todos los pesos, siempre va a dar 1. Y otra cosa interesante es que cuando nos acercamos al 0 o cuando nos acercamos al 1, la curva que se lleva todo el peso en la suma es la curva B0 cuando uno se acerca a 0, y cuando se acerca a 1 es la curva B3. ¿Qué quiere decir eso? Si uno, volviendo al gráfico, si uno se encuentra cerca de 0, que serían los puntos que están por aquí, el punto resultante va a estar muy cerca del punto del primer punto del grafo de control, el punto P0. ¿Por qué? Porque justamente si uno suma, hace un promedio ponderado de estos 4 puntos y no les da peso a ninguno de estos, el punto resultante se va a acercar al que tiene más peso. Dicho de otro modo, si uno le da todo el peso al punto A, le da 100% del peso y 0 a los otros, el resultado va a dar exactamente A. A medida que reduzca el peso de A en la suma, el resultado se va a ir alejando de A. De alguna manera, de forma intuitiva, uno puede pensar que el peso nos dice cuán cerca está el punto de la curva del punto de control correspondiente a esa base. O sea, si P0 vale cerca de 1, el resultado de la curva va a estar muy cerca del punto P0. Bueno, eso es más o menos alguna de las propiedades interesantes que hay que tener en cuenta. Luego si acá tenemos la expresión, o sea, si expandimos los polinomios que están expresados acá, o sea, desarrollamos este cubo, obtenemos esta expresión, ¿sí? Y cada una de las bases. O sea, es más fácil memorizar esto, obviamente, que esto, pero si uno quiere hacer una expresión que se evalúe de una manera un poquito más eficiente, en realidad, en teoría, podría resultar un poco más eficiente evaluar esto que esto. Pero digo en teoría, ¿no? Básicamente esta es otra forma de expresar lo mismo. Y si uno reagrupa las constantes, o sea, lo que multiplica a todos los t cubo, a todos los t cuadrado, a todos los t, básicamente tenemos esta expresión que también da el mismo resultado, solo que estamos expresándolo de otra manera. O sea, acá en A tenemos todas las combinaciones de los 4 puntos de control que multiplican a t al cubo. Es nada más que otra forma de verlo, no tiene mucha relevancia, es una cuestión algebraica nomás. Luego vamos a hablar de las cuadráticas, que son más simples que las cúbicas, porque dijimos al principio que dado el grado, la cantidad de puntos de control necesaria es 1 más el grado. En este caso cuadrático necesitamos 3 puntos de control. Y para cada punto de control tenemos un polinomio base que multiplica cada punto. Entonces en este caso tenemos 3 bases. La base 0, que es 1 menos u al cubo, al cuadrado. La base 1, que es 1 menos u por u. Y la base 2, que es u al cuadrado. Básicamente acá pasa lo mismo que antes. Fíjense que hay simetría,
entre la base 0 y la base 2. Si uno divide acá al medio verticalmente, este es un espejo de esta. Y también vale lo que dije en el caso anterior, que si uno separa en cualquier punto del eje horizontal, la suma da 1, y que cerca de 0 y cerca de 1, las bases que acumulan todo el peso son la base 0 y la base 2. Esto tiene importancia porque cuando uno dibuja las curvas de Bézier, una característica que surge de ver el gráfico de las bases es que la curva interpola los puntos extremos. Esto es muy importante, es una de las propiedades clave de las curvas de Bézier. O sea, dado un grafo de control, en este caso estos 4 puntos, la curva empieza en el punto inicial y termina en el punto final del grafo, ¿sí? Y otra característica muy importante por lo cual estas curvas se utilizan mucho en programas de diseño gráfico es que el segmento formado por el punto P0 y P1, que es este segmento en rojo, y el segmento formado por P2 y P3, nos dicen cómo se comporta la tangente de la curva al inicio y al final. O sea, básicamente nos permiten controlar la curvatura en esta zona y en esta zona. ¿Sí? Uno puede imaginar como que este vector está definiendo cuál es el vector tangente de la curva cuando evaluamos cerca del comienzo. ¿Sí? O sea que básicamente la curva empieza con una tangente hacia arriba y termina con una tangente que tiene la dirección de este segmento, pero en las cercanías del punto final. Es como si imagináramos una flecha que sale hacia abajo. Y vamos a ver el caso cuadrático, que pasa lo mismo. Podemos ver que este segmento que se ve acá coincide con la tangente de la curva al comienzo, y este segmento final coincide con la tangente de la curva al final. O sea, el eje violeta, que se ve acá, el vector violeta, al final, cuando llega al final de la curva, coincide con la dirección de este segmento último. Y cuando empieza, el eje violeta coincide con este segmento. Otra propiedad interesante de las curvas de Bézier es que si uno aplica la derivada de la expresión de la curva respecto de u, la primera derivada, lo que obtiene es una expresión que nos da el vector tangente de la curva para cierto valor de u. Eso nos resulta muy útil para cuando tengamos que aplicar o utilizar las curvas de Bézier para modelar superficies de barrido o de revolución, o sea, para modelar la forma o el recorrido a partir de una curva. Obtener el vector tangente nos permite luego utilizarlo para obtener la normal, o también podemos obviamente hacer la segunda derivada y obtener un vector que coincide con lo normal. Pero vamos a ver más adelante que cuando querramos aplicar ciertos algoritmos de iluminación en las mallas de triángulos, además de conocer la normal de un vértice, nos va a interesar conocer su vector tangente. Entonces esta forma de evaluar en forma analítica la tangente nos va a resultar muy útil. Otra propiedad interesante que básicamente para los fines prácticos no es muy relevante, pero sí para cuando tengan que hacer ejercicios sobre curvas en algún parcial, saber si uno está dibujando correctamente la curva, uno puede, digamos, utilizar esta propiedad para saber si lo que está haciendo está bien, porque si uno evalúa matemáticamente la expresión de los polinomios, puede deducir que la curva no puede estar fuera de lo que se llama la envolvente convexa. Si uno toma los 4 puntos de control del grafo que definen la curva, básicamente tenemos esta zona pintada en naranja, ¿sí? Y la curva no puede estar fuera de esa zona. La envolvente convexa es si uno toma el conjunto de 4 puntos, no en el orden específico en que está definido, sino como envolviendo todo el conjunto en una zona del plano, básicamente la curva tiene que estar dentro de esa zona. Y después hay otras propiedades interesantes como las siguientes. Si uno tiene una curva de Bézier cúbica,
está garantizado que tiene continuidad C0, o sea, dicho en forma sencilla, que la curva es geométricamente continua, no se quiebra, no se separa en segmentos. Tiene continuidad C1, o sea, la primer derivada también es una función continua, es una cuadrática, y tiene continuidad C2, que también dice que la segunda derivada es continua. Eso nos garantiza que podamos evaluar la primera y segunda derivada y obtener el vector tangente o un vector normal. Una cosa interesante para los fines prácticos es saber cómo podemos conectar dos curvas de Bézier garantizando que en el punto de unión la curva sea suave y continua. Dado que sabemos que los puntos del grafo de control P1 y P2, los puntos de adentro de cada tramo de curva, nos definen cómo es la tangente al principio y al final, podemos utilizar esa propiedad para controlar cómo se conectan dos segmentos. Lo que tenemos acá en el gráfico en realidad es una curva formada por dos tramos de curva de Bézier. Nosotros dijimos al principio que las curvas de Bézier cúbicas necesitan 4 puntos de control. Por lo tanto, si queremos hacer una curva más grande, ¿sí?, formada por más puntos de control, van a tener múltiplos de 4. O sea, podrán tener 4 puntos, 8 puntos, 12 o 16, pero no pueden tener 6 puntos de control. No podemos hacer una curva cúbica o varias curvas cúbicas con 6 puntos. Siempre van a ser múltiplos de 4. En este ejemplo tenemos dos tramos de curva de Bézier, cada uno con 3 puntos de control, y lo que queremos es unirlos. Bueno, la primera cuestión a tener en cuenta es que si uno quiere que la curva resultante sea continua, o sea que sea C0 continua, que permita, digamos, que uno pueda recorrer la primera y conectar con el punto inicial de la que sigue, obviamente el punto final del primer tramo, que es P3, y el punto inicial del segundo tramo, que es B0, tienen que valer lo mismo, porque sabemos que una propiedad de las curvas de Bézier es que interpola los puntos iniciales y finales del grafo de control. O sea que la curva va a terminar exactamente en P3 y va a empezar en P0, lo mismo para B0 y B3. Ahora, lo que no garantiza esta unión, digamos, de los puntos inicial y final, es que en este punto haya una unión suave. O sea que la tangente de la curva primera y la curva segunda en este punto o en las cercanías coincida, ¿sí? Si uno quisiera hacer que esta unión no tenga este quiebre, o sea que de alguna manera no exista la derivada o exista la tangente justo en el punto de unión, debería pasar lo siguiente que se ve acá a la derecha. Deberíamos garantizar que el segmento P3, P2, P3 y el segmento B0, B1 sean colineales y que tengan el mismo módulo, o sea que tengan la misma distancia entre ellos. Eso va a garantizar que cuando uno se aproxime a P3 en las cercanías, el valor tangente va a coincidir con el valor de la tangente cuando arranquemos el segundo tramo de curva. O sea, para garantizar que la unión de los dos tramos de curva en P3 y B0 sea suave, tenemos que garantizar que cuando nos acercamos a P3, la tangente en el límite termine valiendo exactamente lo mismo que cuando empieza el tramo de la segunda curva. Para garantizar eso, de vuelta, tenemos que garantizar la colinealidad de los segmentos y la igualdad en módulo. Bueno, acá se ve básicamente los dos ejemplos que vimos antes. Digamos, hay continuidad C0 en este caso, porque uno puede, digamos, termina en el punto P3 y empieza en B0, están conectadas, pero no existe el vector tangente justo en el punto, porque si uno se acerca por acá o se acerca por acá, tiene dos valores distintos, entonces no hay un punto de una tangente definida en este punto. En cambio en este caso sí. Bueno, básicamente esa es, en resumen, la explicación de las curvas de Bézier. Obviamente que hay muchos aspectos teóricos o matemáticos que necesitan ejercitar para poder resolver ejercicios.
pero para lo que se trata del trabajo práctico, con lo que vemos hasta acá, pueden comprenderlo y pueden aplicarlo. Además, junto con este video van a encontrar un archivo, un zip, con la demo de curvas que mostré anteriormente, que es esta demo. En esta demo básicamente tienen un programa que dibuja en 2 dimensiones curvas Bézier cuadráticas y cúbicas y curvas B-spline, que vamos a ver en otra presentación, y utilizar esto en 3 dimensiones no es más ni menos que copiar el código y agregar la evaluación para la coordenada z. Es exactamente la misma expresión, el mismo código, solo que en vez de evaluar 2 componentes, evaluamos 3. O sea que pueden, digamos, tienen resuelta la parte de programación, es simplemente aplicar esto.